¿Espionaje o inteligencia? ¿Con qué se come un García Luna? El entramado de corrupción y seguridad, vinculado con los trabajos de investigación e inteligencia, que fue develado oficialmente desde la llegada de la 4T al poder y que hoy se consuma con el resultado del juicio a Genaro García Luna, el superpolicía de la guerra contra el narco, tiene mucha tela de dónde cortar. En días pasados, investigaciones periodísticas tendenciosas, pero no por eso mentirosas, han expuesto a la Sedena y al CNI en prácticas de espionaje hacia un par de periodistas y un supuesto defensor de los derechos humanos. La respuesta del presidente ha sido tajante: confianza en las Fuerzas Armadas y en el Centro Nacional de Inteligencia, acusando a los medios que han expuesto tales datos de responder a intereses creados en sexenios anteriores con cifras millonarias en mano. Teorizar irresponsablemente sobre la respuesta del presidente no es nuestra intención. Sin embargo, hay mucho que debatir al respecto, muchas preguntas y por ende muchas respuestas. ¿Qué es la inteligencia y qué es el espionaje? ¿Hasta dónde uno y hasta dónde el otro? ¿Se hostiga por parte del gobierno a los opositores? ¿Existe el espionaje? ¿Hay violencia contra los periodistas? ¿Hay libertad de expresión? El Sistema Michoacano de Radio y Televisión considera pertinente como medio de comunicación público tener este debate, para lo cual no bastará tener presencia en la mesa, sino necesario también incluir a voces críticas que día a día, semana tras semana, salen, caminan y no solo ejercen, sino que viven la noble profesión del periodismo, sin el gran hermano, con peras y manzanas como siempre. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco escabroso. Todo esto porque el presidente de la República en días pasados fue cuestionado sobre el supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Los periodistas han presionado en esta parte, los que asistentes a la conferencia matutina, y bueno, comentaban, afirmaban que hay incluso contratos con el tema de Pegasus en esta administración. Por ahí hubo un intercambio de ideas, un debate en la conferencia matutina entre el presidente y una reportera, propiamente la compañía reportera de Animal Político, y por eso es que consideramos de suma importancia tratar este tema el día de hoy. Y bueno, además de que es, pues, ¿cómo decirlo? No podemos dejar pasar, cuando hablamos de este tema, tocar también lo sucedido con Genaro García Luna. Creo que da para mucho y bueno, para el pueblo de Michoacán y para el pueblo mexicano es importante que llevemos estos temas a la discusión pública. Por eso el día de hoy tengo un panel, una mesa llena de periodistas de verdad, no de los que comparten mentiras en Twitter, sino de los que de verdad están en la calle haciendo su trabajo, reporteando y escribiendo opinión y dirigiendo noticieros y saliendo a cuadro y haciendo todo lo que hace un periodista de verdad. Así que mi respeto para la mesa del día de hoy, los presento uno por uno. Tengo aquí a mi derecha a Benjamín Álvarez, amigo de muchos años, director editorial de Contramuro. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, tocayo, pues aquí mira, acompañándonos, gracias por la invitación y bueno, esperamos pues aquí aportar, ¿no?, en la mesa de discusión, de análisis, y pues bueno, gracias. No, bienvenido, tocayo, ya sabes, es tu casa, a un ya viejo conocido aquí, ¿verdad?, de Peras y Manzanas, nos has acompañado varias veces, cuando tocamos temas de seguridad, no justamente a Ayotzinapa, nos has acompañado. Marcos Morales, director de Red 113. Gracias. Bienvenidos también, ahora de este lado. Decía Benjas que es diferente. Sí es diferente, pero créeme que me da muchísimo gusto que esté Benjamín, que me estén acompañando. Gracias. Porque, vaya, tiene mucho que aportar Benja y haremos pues lo que podamos también nosotros de nuestro lado. Claro que sí, y hasta que se nos hizo. Astrid del Ángel, subdirectora de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hasta que se nos hizo tenerte, Astrid, aquí en la mesa. Muchas gracias, Benja. Pues sí, la agenda y un poquito las actividades de oficina claro que sí, no coincidían los horarios, pero te agradezco la invitación y bueno, compartir con los colegas y compañeros creo que va a ser muy grato. Ok, pues arrancamos contigo, Astrid, ¿te parece?
Les digo, no hay pues reglas, aquí se pueden arrebatar la palabra, vamos a platicar, vamos a debatir, nomás con respeto, no pasa nada, la idea es que yo hable lo menos que se pueda, ¿no? Astrid, ¿qué es inteligencia de parte del Estado y qué es espionaje? Pues es que ahí está el problema, en distinguir esta delgada línea de lo que podría ya ser pues un abuso de poder, ¿no? Una intromisión y una violación a los derechos humanos, incluso de tanto periodistas como privacidad, ¿no? Como, exacto, de cualquier persona, ¿no? Que además, bueno, en particular este programa del que vamos a hablar, pues permite eso, ¿no? No solo espía al que está de un lado, sino el que con el que tiene las comunicaciones. Entonces, ¿cuál sería la línea que los divide? Bueno, pues supongo, entendemos que está en el interés público, ¿no? Claro. En el bien de los ciudadanos, justo en esta seguridad, en este poder garantizar que se cumplan todos los otros derechos para las personas, ¿no? Como en el tema legal, ¿no? O sea, no sé, eres sujeto, bueno, se hace inteligencia cuando estás vinculado o eres presunto delincuente, sí, no sé, a ver, Marcos. Sí, no, porque entiendo esa parte de que hay una línea muy delgada entre inteligencia y espionaje, pero la forma de hacerlo, ejecutarlo, nos va a marcar la diferencia. Cuando hay un riesgo de seguridad nacional, que es normalmente cuando se autoriza por parte de un juez el intervenir las líneas de comunicación, hay un permiso, hay un mandato judicial. Ajá. Allí el programa puede hacer lo que queramos, en este caso hablamos de Pegasus, o otros métodos. Se utiliza mucho, por ejemplo, para secuestros. Hay una denuncia y te están marcando de un teléfono para cobrarte, para acordar. Se tiene que actuar de manera inmediata con el juez, pedir la orden para poder ahora con las líneas telefónicas buscar, triangular ubicaciones, realizar rescates, todo. Pero si hay interés por parte de algún gobierno que se tema que alguna persona tiene información o pueda poner en riesgo la seguridad, es el mismo procedimiento. Aquí el problema es que se dan o se dieran los espionajes, los rastreos sin ninguna orden, porque Ajá. ya tengo el programa y lo tengo yo. Si yo no le digo a un juez que necesito intervenir el teléfono de Benja, yo lo voy a saber, el juez no. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué quiero esa información? Ahí está como la distorsión, que ya no es legal. Ahí ya es espionaje por donde veamos, pero es que él tiene información, sí, pero ¿por qué no hacerlo por lo legal? ¿Por qué no hacerlo Ajá. con una orden en mano y por todas las de la ley? Porque viene otra. Ya descubrí que Benja está armando un complot enorme en México y que va... La rebelión. Sí. Una tercera revolución ya en Michoacana va a ser esta. Pero ¿qué voy a hacer con esa información? ¿La voy a presentar ante la autoridad? No va a ser legal, no la obtuve de manera legal. Va a ser un indicio, una prueba que no va a servir para nada. Allí es donde difiero en que espionaje o hasta dónde puede ser por temas de seguridad. Si se hace de la manera correcta, no hay ningún problema. Pero los antecedentes que tenemos van más encaminados a que fue en lo oscurito y la información se utilizó más bien para golpear a la persona o para amedrentarlo o para calmarlo, porque las publicaciones, en caso de periodistas, estaban afectando al mandatario en turno. Que si me permites, Marco, yo creo que incluso cuando se realiza este tipo de práctica de manera ilegal, como coloquialmente pudiéramos decir, para ahorrar pues este tiempo en lo que un juez dicta la orden, así es, para evitarnos la burocracia y se realiza este tipo de acciones de facto que evidentemente violan pues todas las garantías de la persona, de su derecho a la privacidad. Lo que puede ocurrir en estos casos es que toda esta información, como decía Marcos, se caiga, ¿no? O sea, tenga este efecto boomerang, digamos, que lleve a la persona que realizó o que ejecutó ese espionaje a que pueda ser también denunciado, ¿no? Por justamente violar esa privacidad. Ahora bien, el problema pues acá en México, desde que tenemos, digamos, uso de memoria, yo no creo que sea ninguna novedad el tema del espionaje, ni tampoco con un sentido para llevarlo a los intereses políticos, económicos, etcétera, que se empiecen, como lo que se denunció justamente con el programa Pegasus, ¿no? Que se empiece a investigar a periodistas, que se empiece a investigar a activistas, que se empiece a investigar a actores políticos que pueden representar un interés ajeno al partido que en el momento está en el poder. Entonces es cuando se vuelve un verdadero problema y entonces es cuando hay que
justamente denunciarlo mediáticamente y exigir exigir a la autoridad que se responsabilice, ¿no? Exigir que se investigue a fondo y que haya consecuencias, porque lo malo es justamente esto otro, ¿no? Las denuncias están hechas ahí, todo el mundo sabemos del escándalo de Pegasus, pero no hay consecuencias, no hay nadie, no ha caído nada, entonces pues queda nada más dentro de este tipo de foros, ¿no? En dichos, así es, denuncias. En la discusión, en el análisis, pero desafortunadamente no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y eso también nos lleva a tener escenarios, sexenio con sexenio, como este, ¿no? Sí. Que se mantenga, pues, y eso es lo lamentable. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Astrid, ¿sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso. Yo decía, regresamos contigo, Astrid. Ya cada uno dio su definición, su entendimiento, o bueno, trataron de exponer, ¿no? Cómo estaba el tema del espionaje y cómo está el tema de inteligencia, ¿no? Hay un procedimiento y si no se lleva a cabo se puede caer. Así es. Se va a caer. Sí. Se va a caer. Sí, legalmente no tiene fundamento. ¿Qué va a ocurrir? Te van a exhibir y hasta ahí. Ahora, si me permites, ¿hasta qué punto la inteligencia o quiénes determinan quién es un sujeto, que pueda representar, de interés? sí, ¿no? De interés, que pueda representar alguna amenaza para la seguridad, para la nación, ¿no? Si desde ahí empezamos con un problema, porque pues ¿Con se supone, qué criterio? ¿Quién va a decidir? Así es, ¿con qué criterio? ¿Quién va a decidir? Porque en todo momento debe privilegiarse la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, aquí entramos con otro problema legal. ¿Cómo se hace esa inteligencia? No tenemos acceso a informes de esto, ¿no? Entonces, estamos en tierra de nadie. Es muy sencillo empezar a calificar o a descalificar a la persona, al contrario, que nos lleve justamente a justificar, digamos, el uso del espionaje, ¿no? Aunque se haga de esta manera, como decía Marcos, de la manera legal, correcta, que se solicite que se solicite la orden al juez, de todas maneras, o sea, necesitamos tener toda esa serie de antecedentes, ¿no? Desafortunadamente se sigue manejando también por ser cuestiones pues de inteligencia, pues como top secret, ¿no? Entonces no sabemos realmente si las personas que son espiadas sobre pretexto de que son objetivos delincuenciales, pues realmente lo sean, ¿no? Sí, claro, Astrid. Sí, no, justo por eso decía que la línea es delgada, porque en realidad el Estado sí tiene ese poder, ¿no? O sea, sí tiene esa función, pero con base en lo que platicabas, ¿no? Ahora bien, ahí está también otro punto importante, ¿cuáles son estos factores que empiezan a encender las luces rojas, ¿no? Que por supuesto que en los últimos casos que se dieron a conocer, pues a todos nos queda justo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué este sujeto o estos sujetos, periodistas, activistas, están siendo investigados, ¿no? Y ahí es donde nos podemos preguntar, pues, ¿qué está haciendo el Estado? Sin embargo, pues sí es una función al final de cuentas. Sí, claro, o sea, eso me queda claro, ¿no? Pero decían ustedes, ya venimos con una carga, ¿no? Desde hace muchos años que sucede esto. Y ahora, pues, pareciera que lo están haciendo de la misma forma. ¿Se puede gobernar sin inteligencia, Astrid? Yo creo que no. Pero atendiendo a estos casos en particulares, yo creo que la actividad ha sido grave, ¿no? Creo que no hay justificación, siquiera. Pero en general, pues no, el Estado tiene que estar ahí alerta, no solo con este tipo de inteligencia, ¿no? Sabemos que hay personajes en todas las actividades sociales que están justo haciendo este tipo de trabajo. Porque fíjate... Yo una paráfrasis de Kant, y diría, no solamente lo que tú preguntabas, ¿no? Debe ser un imperativo categórico, se debe gobernar con inteligencia, pero la inteligencia bien definida, bien encaminada, ¿no? No al aventón, no bajo el interés político, que te lleve justamente, o sea, y gobernar con inteligencia implica gobernar en todos los aspectos con inteligencia, ¿no? No solamente en los sentidos de los que pueda preocuparle a un gobierno. Que fue lo que ¿no? salió, ¿no? Propiamente Así se es. decía, Marcos, bueno, todo esto se desató porque Animal Político hace una investigación donde muestra, ¿no?, unos contratos y porque... Millonarios, por cierto. Claro, millonarios, y por la situación que se dio en Tamaulipas con Raimundo Ramos, ¿no? Alguien que presume ser defensor de derechos humanos y que al parecer fue intervenido, y un periodista de Tamaulipas va a la conferencia matutina, pone un audio
y resulta que, bueno, según lo que dice este periodista, es una grabación de un intercambio entre un delincuente y esta persona, que según ese periodista dice, pues no es defensor de derechos humanos, ¿no? Y bueno, por ahí se mencionó también a Ricardo Rafael, que porque de repente intercambiaban información, y ustedes saben que Pegasus pues infecta tu teléfono y infecta a todos los demás, ¿no? A regarse en tu comunidad. Pero entonces, Marcos, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Pues? Mira, me preguntabas un momentito que si se puede gobernar sin inteligencia, no se puede. Y se trata de hacerlo, vamos a tener consecuencias por años. Aquí el problema radica en qué tipo de inteligencia estás implementando. Vámonos un poquito hacia atrás. Hace unos días recordarán que se abrió el búnker famoso. Sí. Yo también. Ahorita todo está vinculado con García Luna, claro, con esta época triste de la historia con Calderón, sí, donde se buscó gobernar en base a la imposición, en base a la Fuerza Armada, sacando a la Policía Federal, el Ejército, una guerra declarada contra el narco se iluminó. Pero no es posible que tú quieras implementar una inteligencia con un búnker que no tenía una conectividad en tiempo real. Ahora ya tenemos situaciones más avanzadas en los C5 de los estados, cuartitos mucho más pequeños, mucho más baratos, pero que tienen funcionalidad. Si esto lo aplicamos a la inteligencia, y con esa inteligencia que se trataba de vender a personajes con visitas guiadas, con miren, en estas pantallas podemos armar operativos, y les pasabas una película de Hollywood, sí, no se puede lograr gran avance. Únicamente estás creando los apagafuegos que en ese momento ocupabas, y lo vimos lamentablemente después con los montajes que salieron a la luz, con situaciones que eran más que para gobernar, para apaciguar masas, para mantener una ideología que en ese momento se creía conveniente y era la manera de gobernar. Aquí el problema es que ya tenemos el programa y sabemos que funciona. Sabemos que lo que haya costado esa millonada lo pueden usar en el momento que quieran porque es propiedad del gobierno. Eso no nos asegura que solo vaya a ser, hablabas, Benja, el tema de periodistas o riesgos contra la nación. Se puede utilizar contra cualquier actor, contra mi rival político, contra el que me está tirando, contra el activista, contra cualquier persona. Esa es la limitante que no le hemos podido establecer a este programa en particular, Pegasus, pero otros tantos que tenemos. No es tan fácil el intervenir un aparato, oye, Benja me está tirando por ahí hate, métete tu teléfono y bloquealo y necesito ver qué está haciendo para saber por dónde viene. Se puede hacer, pero ocupas contratar a alguien que a distancia pueda conseguir una IP, que empiece con todo el procedimiento y que te va a costar un dinero. Eso en lo particular se puede hacer. Gobierno lo tiene, ya lo puede hacer desde hace años. Lo preocupante es que no tenga límites. ¿Hasta dónde se puede llegar? No se ha normado nada, no ha habido algún resultado, vaya, real de Pegasus, pero lo tienes a la mano. Y también pensar que no se usa el día de hoy, pues sería un tanto ingenuo, sabiendo los alcances que puedes tener. Sí. Me quedo con esto último que dice Marcos, o sea, yo soy mal pensado, yo sí creo que se usa, que se sigue usando, yo coincidiría con Marcos, sería ingenuo pensar que no se usa. La cuestión es lo que él mismo decía, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado de haberlo usado, no? Hasta el momento no hay ningún resultado una factible. Investigación que me digas, esta persona, este capo, este periodista, este criminal en contra de la nación fue detenido y está sentenciado gracias a nuestro programa de espionaje. El presidente citaba ahí, ¿no?, en la conferencia que lo de García Harfuch, pero no, o sea, bueno, una cosa es decirlo, pues, ¿no? O sea, otra cosa es y que aparte comprobar. Ya nos vamos a los hechos, y si yo tengo conocimiento, pues armo un operativo bien, previendo que va a haber un ataque y no me lo hieren. Así es, sí. Sí, claro. Bueno, entonces, estamos en el mismo lugar, en esta materia, en este tema. Astrid, Marcos, Tocayo, si ha habido avances, hay un cambio, no hay un cambio, en este tema particular. Después podemos debatir en otros, y en otros al menos yo considero que sí, pero no importa lo que yo opine, soy el conductor, en este tema, ¿no? En este tema. Pues yo, si la conclusión, digamos, del tema fuera que se hace uso desmedido, que no hay una legalidad, que sigue habiendo espionaje y que no hay resultados, digamos, si esa fuera la conclusión, yo coincidiría, yo diría, esta es la conclusión del tema, ¿no? No sé si Astrid y Marquitos y tú mismo, Tocayo, estuvieran de acuerdo, pero para mí no lo hay, ¿no? Sí, yo también creo que se sigue usando sin duda, ¿no?
solo el tiempo lo dirá, Claro. hasta dónde, sí, sí. hasta qué grado. Sin embargo, el hecho de que no se haya hecho más por dar la información que se ha sacado de esa investigación o de esa inteligencia, pues significa que ahí está algo, ¿no? Que no lo quieren derrumbar y que no... Pero digo, Esa son incertidumbre. conjeturas. No, exacto. claro, y eso que no, hay que aclarar, que no ¿no? se haya abierto, creo que indica que hay algo ahí, ¿no? Bueno, nada más quisiera agregar algo. No hay resultados en materia justamente de detenciones, de Para lo que se amenazas, supone que para es. lo que se supone que es, de Y amenazas a la vinculados a seguridad esto, de la sí. nación. Lo que sí puede haber es que sea bastante eficiente para el espionaje de los actores que ya mencionamos, ¿no? A De los eso voy. políticos de oposición, de los periodistas, de los activistas y de todos aquellos que representen un peligro para para quien está en el poder en turno, ¿no? Eso sí, creo que para eso sí hay resultados, creo, pero no nos lo van a decir, ¿no? Claro, vamos a ir a otra pausa y regresamos contigo, Marcos, ¿sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta y decía que regresábamos contigo, Marcos. Había una parte que mencionaba ahorita Benja, sobre el uso que se le da o que se le dio. No creo yo, o en esa diferencia de que sea igual que antes, no creo. Se sigue usando, sí, estoy seguro que se usa, pero no siento yo la misma presión que se ejercía en gobiernos anteriores en cuanto al gremio periodístico. Eso sí no lo siento tanto. Creo yo más bien que se está usando para otros sectores sociales, Ajá. no tanto para periodistas o activistas sociales, sino más bien por el ambiente político, por el tema de la oposición, si lo tienen así. Vamos, que pues luego, Lorenzo Córdoba está en el- intervenido, en es el lo que quiere encono- decir Marcos. en el encono, nos llevaría alguno que otro presentador de noticias, más que periodista, que está publicando, etcétera. Pero en el gremio en general, decías en un principio, aquellos que salen por la nota, que van a Ajá. buscar la información, no lo veo así. Es que es tan simple como que no voy a desperdiciar algo que me puede funcionar también y que me genera tanta información en un reportero local. Vaya, no Claro. lo voy a hacer, Sí, no, un no reportero vale de a la pie, pena. Ni no. siquiera de los nacionales. Y no Te por vas, como tú menospreciar, decías, ni mucho contra menos. Si- aquellos si- que te si pueden tengo representar la forma de intervenir algún al interés presentador de una cadena nacional, ¿por qué lo voy a intervenir a él? Mejor intervengo a su jefe, que es el que voy a saber por Claro. qué lado van a mover la información. A eso me refiero, que no creo yo que vaya por lo mismo. Y de cierta manera, pues sería inteligencia aplicada de otra manera, no como la inteligencia que se venía haciendo. Que haya inteligencia en México, sí, y no estamos tan acostumbrados a verla de esa manera. Lo sentimos como una invasión a la privacidad, porque a nadie nos gusta que estén sobre de nosotros, o en su momento que se sepa alguna situación. Dice, Claro. todos tenemos secretos, por pequeño o grande, pero vaya, países que luego nos comparan con ellos, no sé, Estados Unidos, pues tienes la CIA. No, y y lo la hacen, Kansas, sí, y sí. yo trabajo y no te puedo decir nada, ni a ti, ni a esposa, ni nada. Vaya, es una situación que todo el mundo sabemos. La CIA no interviene nada más Tiene a los ciudadanos Rusia, estadounidenses, interviene a ciudadanos tienes de todo el KGB, mundo. vaya, sí. ¿qué nos va a preocupar en su momento? Vaya, la inteligencia que se esté ejerciendo en México, sí, pero no a tal grado como la que ellos tienen, ¿no? Estamos en pañales en comparación con ellos. Claro. Más bien, aquí vuelvo a lo mismo, el término de poder armar un marco legal conveniente para usar Pegasus. Digo, no creo que sea conveniente también el desperdiciarlo, ya lo compraron, ya está ahí, dale un buen uso, pero que ese buen uso también te genere resultados y que de cierta manera la sociedad sepa, aquí lo tenemos y esto es lo que se está haciendo, que nos genere certeza y no la incertidumbre de estar generando conjeturas y de repente estas situaciones ya hasta que parecen sacadas de película, que todos nos sintamos perseguidos, no, porque se le está dando este uso y que todos lo sepamos con un poco más de apertura. Claro. Tocayo, ¿cómo ves la mañanera y a AMLO? ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? ¿Qué opinas de que el presidente salga todos los días a informar y a debatir y a exhibir algunas cosas donde a veces se relacionan, pues obviamente, periodistas? ¿Lo consideras como un buen ejercicio? ¿Consideras que hay una inequidad en las fuerzas? Mira, yo creo que sí hay libertad de expresión porque efectivamente el presidente dentro de la mañanera tiene oídos para aquellos que son detractores, periodistas detractores de él, ¿no?
desafortunadamente unos muy marcados, como el caso de Loret de Mola. O pues Denise Dresser, que ha ido, ¿no? Denise Dresser se ha ido a confrontarlo. Sí, Carlos Loret no ha ido. No, pero sí tenemos otros ejemplos, digamos, pues no tan marcada esta línea opositora al presidente, ¿no? Ricardo Alemán, por ejemplo, tampoco ha ido, que no es periodista propiamente, es columnista, pero es un franco opositor, ¿no? Sí. Entonces, y se le permite seguir escribiendo y demás, a pesar de que en muchos medios han cambiado directivos, han cambiado personajes, porque esa es una de las quejas que han hecho varios de los columnistas y de algunos otros periodistas, ¿no? Que pues, se les acabó el espacio en aquellos medios donde de alguna manera sobresalieron, pues, ¿no? Y esa es una queja que hay contra el presidente, pero lo cierto es que en los otros espacios que ellos tienen, pues tienen todo el derecho a manifestar su opinión y no veo yo que haya alguna consecuencia. ¿Qué sí pienso respecto a esto? En el ejercicio que se realiza en la mañanera, a mí me parece que lo que falta es que haya un verdadero diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea solamente esta dinámica de la pregunta-respuesta y hasta ahí se quedó, ¿no? El que tiene la última palabra es el presidente. Uno lo cuestiona, el presidente responde y hasta ahí se queda. O sea, no hay intercambio, no hay un debate, ¿no? No hay una posibilidad. Pasa cuando los periodistas desobedecen, esa parte le contestan, ¿no? Agarran y él se queda callado, o a veces es como, no, espérate. Cuando fue el tema de los homicidios hace 2 años, no mal recuerdo, que fue Univisión. Sí, Univisión Jorge. Así es, cuando fue Jorge Ramos, ¿no? Sí, cuando fue Jorge Ramos, pues sí hubo, digamos, este intercambio, incluso si no mal recuerdo, se para Jorge Ramos a donde está la gráfica, donde está el presidente, ¿no? Pero pues son contados los casos, ¿no? El reportero contratado por cualquiera de los medios nacionales, de a pie, decíamos hace un momento, pues no tiene esta posibilidad. Jorge Ramos ya tiene toda una trayectoria y un nombre, por ser también un presentador, y pesa justamente, ¿no? Yo creo que debería haber como esta posibilidad. El presidente ya tiene, esta semana 2 veces lo ha mencionado. Jorge Ramos, ¿cómo se...? Sí, no, ese ha de ganar lo triple de lo que yo gano, siempre va a ser como... pero más allá de esto, ¿no? El asunto es justamente el intercambio de ideas, el debate en buena lid, dice el propio presidente, ¿no? En buena onda, siempre con una finalidad constructiva, porque yo no creo que los cuestionamientos que se le hayan hecho sean meramente como para golpearlo, ¿no? Hay muchos elementos que sí son cuestionamientos que debería de tomar en cuenta, ¿no? Por si es necesario rectificar. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la seguridad nacional, la estrategia no está funcionando. Sin embargo, sí veo una cerrazón por parte del presidente. Y si un periodista le hace el señalamiento sobre la cantidad de homicidios y él insiste en presentar otros datos que son los mismos en realidad, nomás que las cifras cambian cuando tú presentas un homicidio por cada 100,000 habitantes al grueso, el homicidio en cantidad, entonces ya a lo mejor eso te permite maquillar un poco el lugar o el impacto de la cifra. Yo creo que sí debe haber este intercambio, que debe escuchar y debe ser, digamos, pues un diálogo, la mañanera, un diálogo más abierto, ¿no? Para que haya justamente toma y daca de opiniones, de cuestionamientos, de preguntas hacia el presidente. ¿Cómo darle credibilidad entonces, Astrid? Porque digo, ahí está el tema de García Luna, ¿no? Y lo decíamos, lo vienes cargando desde atrás. ¿Cómo darle credibilidad entonces a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional? O sea, no sé, también es una conjetura mía, de repente siento que el aparato estatal, como tú dices, el Estado existe para eso, ¿no? O sea, pero no nada más todos los estados, pues, ¿no? O sea, y todos a través de la historia, ¿no? Tratan de preservar un control, pero digo, haciendo una conjetura mía, el Estado es tan grande que no sé, yo a veces veo al presidente convencido diciendo, no somos iguales, yo no di esa orden. Pero ¿cómo le das credibilidad a todo esto cuando incluso en las Fuerzas Armadas hay resistencias? Porque seguramente las hay. O sea, las Fuerzas Armadas fueron formadas por la Escuela de las Américas, pues, ¿no? O sea, y no nada más fue una formación militar o, digamos, entrenamiento, también fue teórica. Contra la izquierda, con la izquierda nada. Entonces, ¿cómo hacer esto, Astrid? O sea, ¿cómo ves tú el panorama ahí? Complicado en el sentido de que, ¿cómo dar credibilidad? La transparencia, ¿no?
explicar los procesos, ¿no? Seguir los procesos, también, además de explicarlos. Pero con las Fuerzas Armadas tenemos esta barrera, ¿no? Esta frontera de la seguridad nacional, de que muchas veces no se pueden transparentar muchas cuestiones justamente para evitar hacerla vulnerable, ¿no? Han sido históricamente, y creo que son una de las instituciones más reconocidas y a las que la ciudadanía les tenía mucho respeto, ¿no? Recientemente, por la accesibilidad que tenemos para registrar un abuso de poder, ¿no? Para registrar lo que están haciendo en la calle, a lo mejor se ha dado a conocer más estas acciones o estos comportamientos que no son los adecuados. Sin embargo, si nosotros viéramos, creo que como sociedad, que se castiga a las personas que están cometiendo esos delitos, ¿no? Podría ser bueno, ¿no? Para la percepción y bueno incluso para ellos, ¿no? Que la sociedad vuelva a creer en ellos, que tengamos la seguridad de que sí tienen ese poder, sí tienen esas armas, sí tienen esa inteligencia, pero las están usando para lo que se deben usar, ¿no? Entonces, creo que la transparencia es necesaria, ¿no? Es un requisito en nuestros días, más con todas las herramientas que tenemos como periodistas y como ciudadanos. Yo agregaría, si me permites, Marcos y Astrid, tocayo, a esto que me parece bastante relevante que comenta Astrid, si algo justamente ha desacreditado a las Fuerzas Armadas, al Ejército, pues es la cantidad de denuncias o de quejas que hay ante las comisiones de derechos humanos contra estos cuerpos justamente por el abuso de poder, ¿no? Esto de entrada, a pesar de que se les ha dado esta imagen de que son un honorable cuerpo, que son un cuerpo de seguridad respetable y que gran parte de la población lo considera pues pues así, ¿no? Lo ve con buenos ojos. Más allá de esto, además de este ingrediente que señala Astrid, esto lo vulnera en cuanto a credibilidad, es decir, el abuso de poder. Otro elemento que a mí me parece importantísimo, que no debería pasar de lado, es el empoderamiento que ha hecho el presidente del Ejército, ¿no? O sea, les ha dado los puertos, les ha dado las fronteras, los medicamentos, la obra pública, la seguridad, o sea, mantenerlos realizando pues labores que competirían propiamente a las policías, ¿no? Y con esto, a mí me parece que de facto ha empoderado al Ejército, y esto me parece sumamente también peligroso, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Marcos, Sí, porque son por favor. justo tus temas, Por ¿no? favor. Ya te vi hacer lo que dijo. Sí, aquí le voy a entrar, Yo no sí soy iba. de acá, peras y manzanas. Estamos de vuelta, Marcos, con tus temas, éntrale. Sí y no. Bueno, coincido con ambos en el tema de las Fuerzas Armadas. Son de las pocas instituciones que aún les queda credibilidad: la Marina, Ejército, Guardia Nacional, en ese orden. No nos metamos ahorita en policías estatales, policías municipales. Coincido en el tema de empoderamiento que mencionaba Benja, porque están haciendo eso, funciones que le competiría a la autoridad civil, pero que lamentablemente por décadas no han podido realizar esa función de buena manera. ¿Qué es lo que sucede? Viene inteligencia, viene gobernar, viene aplicar el poder que tiene el Estado. Pues ahora ustedes, que son en los que más puedo confiar, no son santos ni son 100% confiables, pero es lo mejorcito que tenemos, éntrenle. Puertos, aeropuertos, el tema ya de tener unas actividades más civiles que militares. Pero hay un tema, por ejemplo, que empezó hace varios años, recordarán, la militarización del país. Esta situación de que en campaña Andrés Manuel los prometió que el Ejército iba a regresar a los cuarteles porque no era posible que siguieran. Ok, y coincido. Pero conforme avanza y empieza a ejercer el poder, se da cuenta que no es posible ni conveniente en este momento regresar a los soldados, ahora a la Guardia Nacional, la Marina, a los cuarteles, porque sería un descontrol total. Aquí en Michoacán lo hemos visto en sus distintas etapas, desde lo ocurrido parteaguas 2008, Granadazos, cuando llegan refuerzos, que es cuando empezamos a ver literal en la avenida Madero, pues patrullar al Ejército, y era algo sorprendente que los turistas decían, en España, cuando sale la Guardia Nacional es porque estamos ardiendo. Sí, claro. En Estados Unidos, vaya, nos comparaban y decían, no es posible. Guerra, es cuando hay una guerra. Era necesario en ese momento. Ahora bien,
en esta administración, tanto estatal como federal, haciendo un poquito de énfasis, es la primera que tenemos en años que coincide con la misma ideología. Porque recordarán, siempre era la bronca del dinero, de que se peleaba gobernador con presidencia y viceversa. Se solicitó más apoyo aún. Somos de los estados que más cuarteles de la Guardia Nacional tienen, comparado con todo el país. Pero la idea o la imagen que se crea cuando llegan refuerzos de fuerzas federales es que ellos vienen a hacer la de policía municipal, que vienen a desplazar a los otros y que ellos son los que nos van a cuidar, y si te roban, va a llegar el ejército a apoyarte. No, señor, no es así. Claro. Nada más que a veces falta la apertura y la transparencia de explicarle al civil, porque ellos así nos mencionan, ustedes son civiles y nosotros somos las fuerzas, pero es por la misma formación que así nos ven. No digo que sea bueno ni malo, pero explicarle a los civiles que ellos están no para cuidarme a mí en lo particular, ellos van a acompañar a la autoridad local sin quitarle atribuciones ni funciones para que ellos hagan su trabajo. Es decir, voy a llegar a Aguililla, yo no te vengo a pacificar a Aguililla. A ver, alcalde, tú dime qué problemas tienes, cómo te ayudo, yo me encargo de dar seguridad a ti, a tus policías los acompaño y vamos en operativos a lo que ustedes ocupen. Yo te voy a proteger a ti, autoridad local. A ver, gobierno del estado, mándame policías estatales y vámonos. Esos son los operativos que ahorita tenemos conjuntos, pero las puestas a disposición no las hace el ejército ni la Guardia Nacional. Saben hacer algunos temas de ellos, pero cuando empezaron a llegar a Michoacán, a lo mejor a Benja le tocó una balacera en la central. Hubo un herido, se lo lleva a la ambulancia, acordonado primero para que llegaran a hacer la recolección de indicios con este tema del cambio al sistema de justicia penal vigente, y de repente el mayor que va a cargo de la tropa, ¿qué pasó? No, pues que se cayó un niño en Aurrerá de Villas del Pedregal, vámonos, se suben todos al Mercedes y los casquillos, pues tráiganselo. Sí, claro. Bolsazo el procedimiento, viejo, los meten, aquí nada de protocolo, cadena de custodia, vámonos. Y de rato llegan a la barandilla, queriendo poner a disposición los casquillos en barandilla. No, es que aquí no es, señor, es allá en fiscalía. Llegan a fiscalía, pero es que ¿eso qué? No, pues es que ahí fueron unos balazos y nos los trajimos. No sabían hacerlo. Posterior vienen las capacitaciones, pero de ahí también se empieza a entender, ellos no vienen a hacer la de policía municipal. Pero eso, los civiles, como los llaman, no lo sabemos. Y ahora viene la otra. En el caso de los partidos o las ideas que no están en este momento en el poder, nos están militarizando. Va a haber un golpe de Estado, ya no podemos salir a la calle porque están los militares. No es así, pero no se sabe explicar o no se sabe dar a la ciudadanía este tipo de información. Si me permite hacer un apunte sobre esto que mencionas, Marcos, y creo que regresamos al principio de esta mesa. El problema es que justamente en estas labores que están haciendo las fuerzas de seguridad, el ejército, etcétera, pues no va en coordinación con la unidad de inteligencia financiera, que era la herramienta, me parece, más adecuada para atajar el problema de la inseguridad, sobre todo el narcotráfico, del crimen organizado, a través del congelamiento de cuentas, ¿no? Que eso es un golpe bastante duro y con eso los disminuye sin necesidad de tener que hacer la guerra en la que nos encontramos y que tenemos. Así es, la violencia que tenemos desde el 2006, ¿no? En esta guerra declarada. En esa parte Pablo Gómez expone, ¿no? En la mañanera, y expone cuál es el criterio por el cual él no puede congelar, por ejemplo, cuentas. Sí, eso ya va en otra ventanilla. Sí, y es amarrarlos de las manos. Yo decía, bueno, a ver, a Messi le amarran los pies y no va a meter goles. No, ¿de quién es culpa? ¿De Messi o del que le amarró los pies? Pero hablábamos justamente al inicio de la labor de inteligencia, ¿no? O sea, ¿dónde está? Las ventanillas están ahí. Vaya, los trabajos de inteligencia justamente para señalar cuáles o cómo son las formas de proceder del financiamiento del crimen organizado, puedes tenerlas. Para eso sirve el trabajo de inteligencia. Entonces, esta podría ser una herramienta, un instrumento justamente para enfrentar este problema de otra manera y no tener la inseguridad o los enfrentamientos que se viven en varias partes del país, por no decir que en todas, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, es una constante. Aquí, antes de que nos adelantemos, es que hace rato también mencionaban un cambio de estrategia de seguridad. Quizá ya lo han notado. El año pasado tuvimos, si acaso, 20 enfrentamientos durante todo el año en Michoacán. Hablo de fuerzas federales contra civiles armados. En lo que va de este año, nada más hasta la fecha de 15 de marzo, llevamos ya prácticamente 22. Es decir,
sí hay ya un cambio en el que vamos a apretar, en el que ves que los patrullajes van más enfocados, un tanto más con inteligencia por medio de operativos, pero tiene que ser acompañado municipio, estado y federación, si no difícilmente nos va a dar resultado. Aquí en Michoacán tenemos un gran problema que es la percepción. Esta situación de que si sale a la calle el civil, cree que va a haber un homicidio porque en Morelia diario matan, porque en Uruapan diario matan, en Zamora, pero es más ya el estigma y lo que se siente propio Apatzingán. Es que no vayas a Apatzingán porque ahí te van a matar. Apatzingán hoy por hoy es uno de los municipios con menos incidencia en homicidio que tenemos, pero eso ya se ve en otra ventanilla. Claro, ¿cómo voy a hacer para que ya cambie un poquito el chip de la gente? Y eso viene también con el tema de los homicidios. Teníamos 15 años a la alza sostenida. Como si fuera estadística financiera, hacia arriba, hacia arriba. Sí. Por primera vez en el Estado estamos comenzando a bajar. No es para echar los vuelos al viento. Y en el país también, según las estadísticas. Es la primera vez que sucede. ¿No? Sí, vaya, algo estamos haciendo bien, algo está pasando bien para que por primera vez estemos bajando. Pero justamente lo que decías, el problema de la percepción, mira, cuando tienes un escenario, un acontecimiento como el de los llamados fusilados, de febrero, si no mal recuerdo, del año pasado, pues eso es impactante, se volvió noticia a nivel internacional, ya no solamente nacional. Entonces, si este escenario tuvo ese impacto, pues es muy difícil que la percepción cambie, a pesar justamente de lo que dices, pero ¿no? ahí, pasémosle la pelota a Astrid. Perdón. Sí. Nada más quería apuntar un poco eso, pero sí, tienes razón. No, muy interesante. No sé cómo estemos en tiempo, pero no, bueno, tú dale. El tema de la seguridad es primordial, ¿no? Al final de cuentas de eso depende que salgamos a la calle, ¿no? Que salgamos a la calle tranquilos, que vengan las inversiones, que nos animemos a poner un negocio, ¿no? El tema de la extorsión ha vuelto a surgir en últimas fechas. Entonces creo que sí es esencial que el ciudadano conozca qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Volviendo al papel de las Fuerzas Armadas, bueno, ahorita tienen mucho que hacer, ¿no? En todos sentidos. Habría que ver que sí está dentro de su competencia, ¿no? Y cómo van a mantener esas relaciones con los civiles, porque al final de cuentas, decía yo, la cuestión de juzgar, ¿no? A los militares, pues ellos se juzgan en su círculo, ¿no? Aparte. Y a veces no nos enteramos, y por eso también creemos que no se está haciendo nada al respecto. Entonces sí me parece muy importante que con todas estas nuevas obligaciones o nuevas responsabilidades o encargos que tienen, cómo va a ser la relación con el ciudadano, con el civil, ¿no? Y cómo nos podemos acercar a demandar esta transparencia, demandar estos servicios y que se cumplan los derechos, porque también nos dan miedo, ¿no? O sea, si vemos en la calle unas camionetas llenas de militares, no pasamos y decimos, ay, qué tranquilo estoy, sino, ¿qué pasó? Sí, no, porque también depende de la región. Sí. No sé, Buenavista, Tomatlán, Apatzingán, las últimas veces que hemos ido, sí es el tema que a los policías, sea el que sea, pero policía vestido de azul, mínimo una mentada se lleva. Ven a los uniformados de verde en las camionetas militares y ves a los chamacos que pareciera desfile y se sienten más seguros por todo lo que hay atrás, que ya no confían en policías, efectivamente. Pero vaya, la percepción tiene mucho que ver también de dónde nos están viendo. Esto de San José de Gracia nos pegó en lo nacional y en lo internacional. Sí. Pero de ahí ocurre algo bien curioso. Como no hubo cuerpos, hubo 10 perfiles genéticos, decía la Fiscalía, así es. Se presume que al menos 10 personas murieron por la recolección de indicios, pero mandan MP itinerante, llegan a levantar denuncias buscando personas desaparecidas, que me reporten quién falta para poder ayudarle, quizás sea de los restos que tenemos, etcétera. No hubo uno solo. Lo que encontraron fue un megafraude de millones de pesos de una financiera que se llevó a 200 familias de Marcos Castellanos. Le entregaron los ahorros hace como 7 años, llegan en 2020 a pedir, pues mi ganancia y ya mi dinero lo voy a sacar, desaparecen y ya no hay recursos, no hay dinero. Eso es lo que vivía Marcos Castellanos. Después de San José de Gracia, el evento de los fusilados, no hubo otro tema de homicidio hasta los 4 meses. Pero la percepción ahí sigue. El tema del alto impacto que tuvo ese evento y el estigma ahí quedó, no con los ciudadanos, no en Marcos Castellanos, sino toda la región Ciénega y fuera de este municipio. Ahí es donde se tiene que trabajar de una manera diferente porque la gente seguía haciendo su actividad normal. No le pegó ese evento.
ellos sabían entre quién fue y estaban conscientes de que fue delincuente contra delincuente y que la gente estaba en su casa. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, tocayo. Ya vi que ya querías hablar. Sí. Para ir cerrando, también Astrid. Porque todavía, no, está bien. Y todavía quiero preguntarle sobre el programa de protección que existe para periodistas, ¿no? Vamos a una pausa. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. No voy a decir nada más porque nos queda poco tiempo. ¿Querías decir algo, tocayo? Sí, pues con esto último que comentaba Marcos, una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras, y en el caso de los fusilados, eso fue lo que habló, lo que impactó, lo que volvió el tema nacional, internacional, ¿no? Entonces, eso por una parte, y otra que mencionaba, pues sobre lo que comentábamos hace un momento, de la necesidad por la incapacidad de los funcionarios, de los gobiernos civiles, para administrar puertos, o todo lo que se le ha otorgado al ejército. Yo creo que en gran medida esto se debe no solamente a la incapacidad de los gobiernos civiles, sino a que no ha habido resultados en investigaciones, resultados ejemplares que lleven a quienes no han realizado su labor de forma correcta, como debiera de ser, y que pues si desgraciadamente te ha orillado a valerte de las Fuerzas Armadas para administrar estos rubros, el de la obra, el de las medicinas, el de los puertos, el de las fronteras, etcétera, pues estamos, a mí me parece una mala señal, ¿no? O sea, tendría que haber una búsqueda realmente de sanciones, de investigaciones contra quienes no realizaron su tarea, su labor como funcionarios públicos en estas áreas, y debería tener el presidente una baraja de opciones para ponerlos ahí, que no fuera necesario llevar a las Fuerzas Armadas a eso. Y eso nos regresa al inicio, Astrid. Inteligencia o espionaje, hablábamos, sí es necesaria la inteligencia, el espionaje, pues no simpatizamos con el espionaje, ¿no? Sí ha habido un cambio, se decía aquí, pero bueno, se necesita un marco legal. Al inicio, Astrid, sale el tema de seguridad, porque lo vinculamos directamente con el periodismo, con los reporteros, pero pues la vinculación no es gratuita, ¿no? Ya decía yo, ahí está García Luna, los vínculos con el Universal, Televisa, los montajes, etcétera, y es para generar percepciones. Una percepción. Vender la idea y masivamente distribuirla. De que sí se está trabajando, pero ¿cómo concluimos, Astrid? ¿Cómo concluimos? Bueno, hablando en particular del periodismo, creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes de que no solo es un trabajo, aunque creo que sí, quienes lo ejercen principalmente en las calles, como dices, o quienes lo ejercemos de algún modo, de que también pues es una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y es un servicio. Estamos a veces divididos entre lo que se nos paga, ¿no? El comer, el tener una profesión, el tener una actividad laboral que nos permita pues cubrir nuestros gastos como cualquier persona, pero no solo son empresas los medios de comunicación, ¿no? Ayudan a crear toda esta percepción, ayudan a mantener informada a la ciudadanía, ¿no? A la población, y creo que actualmente con todos los riesgos y con todos los peligros creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Esta agrupación de medios de comunicación que ahora se están apoyando también de asociaciones, ¿no? Defensoras de derechos humanos, en particular, bueno, de la libertad de expresión, pero en general de derechos humanos, creo que ha servido justo para denunciar ciertos casos en todas las áreas, ¿no? No solo de espionaje o no. Perdón, me limito. Creo que hace falta una medida, una protección más eficiente para los periodistas que ya están amenazados, que ya tienen, ¿no? Sí, eso, lo del programa de protección que te decía, porque existe, ¿no? Existe, pero no ha demostrado ser eficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso, la impunidad creo que es el problema de México, ¿no? En todos los sentidos, en toda la actividad. Es eso. Sí, entonces, bueno, creo que por ahí va el asunto. Y regresándome un poquito a lo de la mañanera de Andrés Manuel, creo que el ejercicio es muy bueno, pero a veces el presidente pues pone esta barrera y hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que él podría ser más receptivo
y decir, no lo sé, pero lo voy a investigar, ¿no? Sí. Pero de pronto él se planta y no hay más. Yo he notado que hay temas donde sí responde eso, pero hay otros donde no se deja, ¿no? Donde sí es no, sí, es cierto. Pues bueno, esa sería la Libertad de conclusión. expresión, ¿sí hay o no hay? Sí hay. Marcos, tu conclusión. Me voy con impunidad en el tema también del espionaje, porque sirve, pero dinos en qué, simplemente un poco más de transparencia. El hecho de lo que hablaba también Benja, el que sepamos que hay detenidos, que hay sentenciados en cualquiera de los rubros, nos va a ayudar hasta en el tema de la percepción. ¿Por qué? Porque tu estructura, tu gobierno, tu Estado, está trabajando, y también aquellas personas que están pensando hasta en hacer lo mismo, porque al momento de que entran Fuerzas Armadas a hacer funciones civiles, mucho era por incapacidad, pero mucho tanto también por temas de corrupción. Puerto de Lázaro Cárdenas, todo lo que no ha entrado, claro, seguirá entrando ahorita, pero cada vez es menos porque se está detectando dónde sí, dónde no, fronteras. Tema de combatir la corrupción, sí, usando también este tipo de sistemas, es totalmente válido. Seguirle pegando en la estrategia a las finanzas de los delincuentes, de los grupos, para así aminorar también el tema de los muertos y sobre todo la prevención. Poco a poco, platicábamos en los cortes, vamos a ir viendo un aumento en víctimas de violencia menores de edad y también como los que cometen actos de violencia, porque son el caldo de cultivo al día de hoy de los grupos delincuenciales. Ok, tocayo, una disculpa, 30 segundos. 30 segundos, me quedo como conclusión general de todos los temas que hemos abordado, impunidad. Si algo pesa es la impunidad mientras no se combata esto, mientras no se contrarreste en todos los temas, periodistas, Fuerzas Armadas sin seguridad, gobiernos civiles ineptos, espionaje, en todos, mientras haya impunidad, pues no habrá manera de que cambie la percepción y que estemos hablando en otro escenario y en otras condiciones, ¿no? Y de que la inteligencia entonces se ponga al servicio del bienestar de todos, sin ¿no? esconder, vaya. Sí. Así, resultados va a ser lo que va a cambiar, ¿no? Resultados con sentencias, con sentencias condenatorias, etcétera, con detenidos, nos va a cambiar la percepción. Ok, pues gracias tocayo por haber aceptado la invitación. No, hombre, muchas gracias a ustedes, gracias. A ver qué día no nos volvemos a contar. ya que vuelva García Luna y el Pegasus. No, otros temas. Aquí buen panel. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Benja, muchas gracias. Benja, 2. Gracias, Astrid. 2 Benjas. Gracias, Benja. Sí, pues nos vamos. Muchas gracias por habernos visto. Ya sabe, pretendimos exponer con peras y manzanas el tema de la inteligencia, el espionaje en medios de comunicación, periodistas, reporteros, hasta temas de seguridad nos fuimos. García Luna, Pegasus, hablamos de todo aquí el día de hoy. Muchas gracias por habernos visto. Yo nada más quiero recordarle que, pues, si al final de cuentas cabe una valoración mía, es que efectivamente las cosas intentan recomponerse, pero no todo lo que está mal en el país es culpa de Calderón y de García Luna, pero muchas cosas sí. Yo siempre sostengo, los hombres que desatan la guerra, que la imponen, no merecen más que nuestro desprecio, y por eso es que Felipe Calderón jamás irá a mi casa a beber ron con mis amigos. Muchas gracias por habernos visto. Soy Benjamín Mendoza Madrigal. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó